hoy mismo todos. Y lo fuimos contrastando en las diferentes mesas que tuvimos anteriormente, en las mesas de diagnóstico. Si recordarán, estuvimos ahí identificando cuáles eran las problemáticas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Y con ese trabajo, tanto de ustedes en las mesas como el trabajo que hemos venido realizando en conjunto, encontramos 7 grandes problemáticas. No quiere decir que sean todas o que sean digamos lo que nos está dirigiendo ahora mismo nuestro municipio, son solamente algunas priorizaciones que hemos identificado, y la primera es la desarticulación urbana. Es decir, precisamente este crecimiento que hemos tenido en los últimos 20-25 años, pues ha generado que haya estas manchitas, estas dispersiones al interior del municipio. Eso lo identificamos como desarticulación urbana. No solamente una desarticulación urbana al interior, también una cierta desarticulación urbana hacia el exterior, sobre todo en municipios colindantes, incluso con la propia Ciudad de México, que estamos colindantes acá con Tláhuac, pues vemos esa cierta desarticulación urbana. Problema 2, no menos importante, pero muy recalcado en todas las mesas que tuvimos, el tema de las inundaciones y los encharcamientos. Todos sabemos, y fue muy reiterativo en todas las mesas, que una de las grandes problemáticas son las inundaciones y los encharcamientos. Estas inundaciones y estos encharcamientos se ven todavía mucho más complejos cuando tenemos alguna gestión inadecuada de los residuos sólidos, es decir, que de repente la basura se nos va a las alcantarillas, se nos va a las coladeras, etcétera, nos tapan las coladeras y como resultado también tenemos estas inundaciones, estos encharcamientos. O sea, los problemas que estamos identificando aquí tienen relación unos con otros directamente o indirectamente. Tratamos de identificar esos problemas relacionados directamente, como les comento, tenemos un problema con la basura nos tapa las alcantarillas, nos tapa las líneas de desfogue, algunas de las partes donde baja el agua de las zonas altas hacia las zonas bajas, que de repente la basura ahí nos crea algún taponamiento y se nos generan las inundaciones y encharcamientos. Directamente relacionado también con la contaminación medioambiental. Vimos, identificamos, hicimos algunos recorridos, vuelos de dron y demás. En las zonas altas, de repente tenemos algunos escurrimientos de agua y esos escurrimientos de agua están siendo de alguna manera no muy bien gestionados, porque empiezan a tirar basura, empiezan a tirar escombros, empiezan a tener algún tipo de intervención, y eso lo que nos genera es que de repente tenemos algún taponamiento de alguna de estas desfogues de agua natural que tenemos, y se nos vienen precisamente inundaciones, encharcamientos, contaminación. Identificamos que a raíz de esta gran inversión que significa el trolebús elevado, tenemos también una saturación de vías de comunicación. Algunos de ustedes nos comentaban, todo o buena parte de estos viene a raíz de esta intervención. Sí, en parte lo hemos identificado, sí que tenemos en parte por esta intervención. No obstante, esta intervención también nos ha ayudado un poco a esta articulación urbana, sobre todo con el municipio vecino de Valle de Chalco y con La Paz. Entonces, de alguna manera trae beneficios al exterior, pero sí que nos comentaron en las mesas que tuvimos con todos ustedes que al interior de repente, pues sí que había algunas situaciones que estaban generando algunos temas. Identificamos también, sobre todo en las zonas ejidales, en las zonas altas y en algunas zonas bajas, lo que le llamamos incertidumbre jurídica sobre la propiedad. Esto está directamente relacionado con los asentamientos humanos irregulares y está directamente relacionado con aquellos que compran y tienen de alguna manera una cierta derecho sobre la posesión, pero no tienen ninguna escrituración, no tienen una certeza jurídica sobre su propiedad. Eso también lo identificamos como una de las grandes problemáticas. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué es una problemática? Si yo tengo un certificado de posesión, si yo ya lo estoy de alguna manera habitando, etcétera, se vuelve una problemática porque al momento en el que el municipio, las autoridades municipales, incluso las autoridades estatales, quieren hacer algún tipo de intervención, quieren hacer algún tipo de mejoramiento, lo primero que van a preguntar es ¿de quién es el suelo?
Y si el suelo sigue siendo ejidal, a quien le van a preguntar va a ser al ejido, no le van a preguntar a ustedes. Entonces, ahí es donde se vuelve una problemática. Quien estaría rigiendo sería el ejido, no estaría rigiendo ustedes. Entonces, son situaciones complejas, de alguna manera, por esta situación de la certidumbre jurídica, pero pues lo interesante y lo importante es identificarlo. O sea, ¿cuál es la problemática para después, justo en estas reuniones que estamos teniendo, en conjunto con todos ustedes, propongamos precisamente esas estrategias? ¿Qué podemos hacer frente a estas situaciones que estamos teniendo ahora mismo en el territorio y en particular aquí en Chalco? El último de los problemas, precisamente también muy relacionado con este crecimiento, esta dispersión que estamos teniendo en estos últimos años, sobre todo si se dan cuenta del año 2010 al año 2020, todos estos pequeños puntitos, piquitos que se están acercando, sobre todo estas zonas altas del municipio, esta otra zona alta aquí pegado un poco más hacia Tláhuac. ¿Qué nos ha traído como problemática? Nos ha traído la reducción y la contaminación de los servicios ecosistémicos. Esto lo debemos de entender como una parte integral e importante de lo que alguna vez comentábamos en talleres anteriores. De repente nos llueve en las zonas altas y a los 5 minutos tenemos la inundación o tenemos el encharcamiento en las zonas bajas. ¿Por qué se dan estas situaciones? En particular, porque de alguna manera se están impermeabilizando esos suelos, recuerden que puede ser desde el encarpetamiento, el asfalto, ponerle algún tipo de tratamiento al suelo para poder urbanizar, para poder construir. Todo eso se considera una impermeabilización de estas zonas altas. ¿Y qué sucede? El agua baja mucho más rápido y también con mucho más violencia y fuerza. Y de repente tenemos ahí la situación con la basura, con la contaminación, pues en las partes bajas, estas situaciones que hemos tenido, sobre todo en los últimos días. De hecho, nos tocó en la última visita que hicimos, nos llovió 15 minutos y con esos 15 minutos tuvimos para ya no poder salir a la Zaragoza y tomar nuestro camino. Imagínense lo complicado que se vuelve por estas situaciones que estamos teniendo de la reducción y la contaminación de los servicios ecosistémicos. Vuelvo a comentar, no son todos los problemas, sabemos que hay muchas problemáticas, no tocamos en particular, muy particularmente, por ejemplo, el tema del agua, que sabemos también que hay situaciones con el agua, lo englobamos de alguna manera como servicio ecosistémico. Si no tenemos zonas de recarga de agua, que en general es un servicio ecosistémico, estamos teniendo y vamos a seguir teniendo problemas con el agua. Si esas zonas de recarga no pueden ser efectivamente articuladas, vamos a tener otro tema muy particular también que, insisto, no está englobado ahora mismo dentro de estas problemáticas, pero vamos a tener, por ejemplo, agrietamientos. Es otra de las situaciones que nos han comentado en las mesas. Pero les comento, estamos tratando ahora mismo de identificar estas problemáticas de forma un poquito más general, que sean entendibles para todos, y sabemos que al interior de cada una de estas problemáticas hay sus particularidades.